Primero que todo, agradecerles la participación. Han sido todos súper inspirador. Qué ganas de volver a la montaña pronto, ¿o no? Patti ha estado recopilando las preguntas que nos llegan del WhatsApp, pero como para iniciar, ¿no? Bueno, y si tienen alguna pregunta, por ahí estaba, ¿no? el QR para poder enviarlas y poder hacerlas de manera de no estar como moviendo el micrófono. El seminario se ha ido construyendo en base a conversar respecto de esta hipótesis, ¿no? De que en Chile no existe cultura de montaña. Y vemos de que aparecen pueblos originarios dentro de sus presentaciones, aparece la cultura arriera, aparecen ejemplos del norte, aparecen ejemplos de la Patagonia, aparecen ejemplos aquí al lado de Santiago. Me gustaría primero partir, ¿no? Como ampliando esa pregunta o profundizando esa reflexión respecto de la cultura de montaña presente en Chile y quizás el por qué tenemos esta impresión de que no existe esta cultura. No sé si alguien quiere abrir los fuegos ahí. No se peleen. ¿Aló? ¿Se escucha? No. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, primero yo creo que las definiciones son siempre un poco tramposas. Es como difícil, hay que conceptualizar muy bien, medir qué es lo que uno quiere decir con cultura de montaña, dónde empieza, ¿no? Pero claramente existe. O sea, hay una relación histórica de las personas que habitan este territorio con las montañas. Los españoles llegaron por las montañas, cruzaron, murieron, lograron sobrevivir. Los mapuches tenían conexiones con Argentina por las montañas, ¿no? El pueblo nación mapuche incorpora. Entonces, la montaña es el eje central de Chile. Lo mostré, ¿no? Con la momia a altura, es la momia más alta que ha sido encontrada en el mundo, ¿no? Imagínate, qué símbolo más bonito. Entonces yo creo que hay efectivamente una cultura, pero que tenemos que trabajarla, que era parte un poco de lo que quise decir. Acá hay expertos mundiales en montaña, pero necesitamos mucho más. Necesitamos realmente amar la montaña, no solo cantarla en el himno nacional, no como la majestuosa blanca montaña, sino que lograr que el general, la mayor cantidad de niños puedan ir a las montañas, pero no ir una vez en la vida a la montaña, sino que puedan tener un acceso cotidiano, normal, que implica tal vez ir 2 o 3, 4 veces al año, como mínimo, y eso va a repercutir a partir de todos los beneficios que vimos en un bienestar, en aprendizaje, en cuidado de la montaña. Imagínate, todas las escuelas, jardines infantiles de Chile llevan 1 litro de agua a las montañas, y después llevan un kilo de tierra que produjeron con los restos de compost de la escuela. O sea, ese es otro país. Es otro país desarrollado, y no vamos a querer ir a Nueva Zelanda ni a ninguna parte, porque acá está todo, tenemos todo el potencial. Pero hay que trabajarlo mejor, y ahí se necesita un trabajo mancomunado que fortalezca esta cultura de montaña que sin duda está. ¿Alguien quiere complementar? Algo que se repitió bastante tenía que ver con la experiencia, ¿no? Se repitió en todas las presentaciones de una u otra manera, la experiencia, crear experiencias. Hay algunas experiencias que marcan más que otras, cómo resignificamos la experiencia de ir a escalar. En ese contexto, quizás esta falta de cultura o esta invisibilización de esta cultura de montaña tiene que ver quizás con las experiencias que estamos creando. ¿Cuál sería el rol entonces, ya no quizás desde el punto de vista del sistema educativo, pero sí quizás propio, ¿no? Con este mirar la montaña, con visitarla,
¿no? Incluso de compartirla. ¿Cómo ven ese tema? Yo paso esta vez. Claro, sí. Bueno, voy a arrancar todo desde la escalada y el montañismo. Y un poco tomando la pregunta anterior también es que, claro, no es que no haya cultura, sino que quizás no es la cultura que desearíamos que hubiera. Tampoco imagino, ahora pasa en todos los ámbitos de la cultura, incluso la urbana, ¿no es cierto? Quizás la cultura de la música urbana no es la que muchos desearían, pero es la cultura que hoy en día prepondera. Bueno, y la cultura de montaña que hoy en día tenemos quizás no es la ideal, dado todo lo que está sucediendo. Y desde ahí un poco la reflexión que hacíamos como club, es como, ok, yo me considero un amante de la naturaleza. Y en esa frase entiendo que el amor realmente se expresa cuando hay una entrega y un beneficio recíproco, y muchas veces esa manifestación es a través de una renuncia. Y a mí me costó digerir eso, porque eso resultaba en que en verdad yo no podía ir con los perros a la montaña. Y yo amo a mis perros, y me encanta que vayan a la montaña, y cuando empecé a darle esta vuelta era como, ya. Entonces esta expresión del amor no tenía ni que ver ni con llevarme la basura, ni con pagar un voluntariado, sino que era renunciar a esa experiencia que decía, ok, acá es donde yo realmente pongo a la contraparte en esta ecuación amorosa y veo cuál es el beneficio propio. Y eso yo creo que es donde hay que incentivar en pasar de ser estas buenas visitas, que va del sentido común, ¿no es cierto? Llévate tu basura, llévate tu caca, no pongas música, etcétera, que es una batalla hoy en día, además decir, ok, miren, ¿saben qué? En esta época no se escala. En este lugar no se equipa. Es como, esa va a ser finalmente la relación amorosa en donde vamos a compartir y encontrar una cultura de montaña que yo creo que se va a acercar a la que consideremos ideal, entendiendo el ideal incluso desde un punto de vista egoísta, que es como yo quiero que siga habiendo la experiencia de montaña que estoy teniendo, porque quiero que siga estando ese bosque, quiero que siga estando este glaciar, quiero que siga estando. Entonces, si yo no tomo acción de lo que yo estoy haciendo, yo soy parte de que eso deje de estar. Entonces voy a ir en 10 años más y ese bosque no va a estar y yo no voy a tener esta experiencia que me gusta, mis hijos no la van a tener. Entonces, incluso desde una mirada medio egoísta es como que estoy dispuesto a tomar acciones positivas y estoy dispuesto a renunciar a ciertas cosas, manteniendo los beneficios de esta experiencia holística integral que hemos expuesto. Oye, sí, una reflexión en realidad, porque estamos en un espacio de conversa y creo que es importante porque, claro, podemos decir, no hay culturas de montaña. Oye, sí, pero el mundo de la minera es básicamente una cultura de montaña, o sea, y hay muchos otros, o sea, en el fondo hay muchas prácticas culturales, muchos contextos culturales, muchas miradas, muchas lecturas de la montaña, como hay mucha lectura de naturaleza, y también hay mucha discusión respecto de cuáles son las buenas prácticas también, o nosotros podemos decir, sí, claro, nosotros creemos que la minería indiscriminada es una mala práctica, pero para otros puede ser que genera empleo, que en realidad, entonces, hay un tema de una sociedad que de alguna manera también empieza a preguntarse respecto de cuál es la relación que tenemos con la naturaleza en general y con las montañas en particular, sin tener necesariamente que estar todos de acuerdo, ¿no? Y eso abre una posibilidad. Incluso uno puede pensar que hay posiciones que me decían, no sé, pues el mundo de los ecologistas, digamos, o los ambientalistas, pero para algunos ambientalistas o ecologistas la experiencia maravillosa que tú cuentas puede ser una aberración terrible, digamos, ¿no? Porque hay una inversión, imagínate, estás interviniendo, estás metiéndole tierra, estás llevando tierra de abajo cuando la tierra de abajo está llena de... ¿Cuáles son el tema de las invasoras, a lo mejor, o de las especies exóticas? ¿Por qué las especies exóticas son en realidad malas cuando tienen derecho a existir? Son vegetales cuya lógica es desarrollarse en algún contexto, ¿no? Y lo vemos en el campo de los seres de la naturaleza, y lo vemos en el campo de los seres humanos también, como bueno, las atrocidades que estamos viendo en el mundo hoy día
son expresión de lo mismo. Entonces, el reflexionar sobre aquello creo que nos obliga también a abrir, no sé, algún principio más o de tolerancia o de apertura a las reflexiones del otro, a no descalificar, digamos, a aprender y eventualmente a iniciar caminos comunes, digamos, ¿no? O a respetar que distintos caminos puedan ser necesarios. Ahora, el tema es hasta dónde, porque hay un soporte que ya no podemos transgredir, digamos. Entonces, estamos en un contexto, quienes estamos acá obviamente estamos en un principio de amor a las montañas. Ahora, ¿qué es esa naturaleza o qué es esa montaña? También tenemos que discutirla, o incluso qué es la cultura, o sea, porque nosotros decimos, no, los animales también tienen cultura, ¿no? O sea, culturas de montaña también podemos observar hoy día, hay todo un debate disciplinario en el caso de la antropología, ¿no? Respecto de que los otros seres también son seres culturales, de la misma manera que nosotros somos seres naturales. Nuestro lenguaje además es súper equívoco, errático, digamos, cuando hablamos, no, es que amamos la naturaleza o queremos la naturaleza está allá. No, la naturaleza está aquí, somos nosotros mismos. Entonces tenemos también un desafío, me parece, en discutir o en reflexionar respecto de qué es verdad, qué es en el fondo la naturaleza. Y si nosotros somos parte de ella, bueno, tenemos que asumir, no en esa dinámica simbiótica, pero también nosotros mismos. Yo, de alguna manera, lo que aprendo de los arrieros cuando ellos dicen, si la laguna se seca, nosotros nos morimos, digamos, ¿no? Somos lo mismo. Tenemos una lógica de interdependencia que es profunda, y en realidad creo que por ahí va un poco la cosa. Obviamente que aquí compartimos una base común. Yo creo que el estar discutiendo, el estar conversando en este seminario abre ese espacio, pero creo que también debiéramos abrir, no sé, en el resto del seminario, pero creo que también otras voces con las cuales tal vez habría que interactuar, tal vez incluso habría que interactuar de manera más crítica también, no sé, hay todo un debate respecto, bueno, disculpen que me alargue, pero estoy pensando en el tema incluso del acceso a la montaña, cuando para los campesinos dueños de su montaña, digamos, pasan las motos, digamos, y le hacen cárcava en los cerros y les destruyen su escenario de vida, o espantan sus animales, o destruyen las vegas altoandinas, etcétera. Obviamente que se van a oponer absolutamente a un acceso abierto. No puede ser. Además que no podemos, la naturaleza, las montañas tienen que ser abiertas, pero tienen que ser respetadas. Entonces, también como cautelar los conceptos o las ideas que planteamos para justamente poder construir algún tipo de relación que sea benéfica y que de alguna manera nos acomode a todos, pero claramente hay ciertas cosas que hay que discutir con otros también, ¿no? Sí, yo voy a sumarme a lo que tú dices. Yo creo que eso es un poco cuando pensamos en este seminario, un poco en general en esa instancia de juntarnos, de conversar todas estas visiones distintas, porque ya basta de estar cada uno en su trinchera. Llegó el momento de conversar y me voy a ir al área del turismo, en donde ya estamos teniendo el problema que vamos a la montaña, no solo los que suben con sus perritos, sino el de la bicicleta, sino el arriero, los escaladores, el trail runner, y nos estamos peleando todo el mismo territorio. Y cada uno con su propia cosmovisión y cada uno con el derecho a este es mío, yo lo aprovecho, yo hago lo que quiero acá. Entonces un poco, tal como mencionas tú, empecemos a conversar, empecemos a ver las distintas visiones, todas son válidas, pero ¿qué hacemos? Hablamos también de un turismo responsable, pero sabemos muy bien que un turismo no responsable puede destruir los lugares, tremendamente. El tema de la escalada, yo partí en Torrecilla hace más de 25 años. Y me acuerdo que cuando estábamos abriendo una ruta, los Picapiedra, me acuerdo de esa ruta, y nos encontramos con una cóndor con su bebé.
Y ahí quedamos. Y ahí entendimos por qué también mucha gente hablaba qué están haciendo y habitaban los cóndores, pero nuestro deseo de querer escalar nos hacía no respetar los habitantes primeros de ahí. Y nos hicimos la misma pregunta, la renuncia. Nos fuimos. Esa ruta no la terminamos por mucho tiempo, precisamente porque nos dimos cuenta, si abrimos ahí estamos espantando. Y siempre estamos, yo también creo en el tema de la renuncia. Yo me bajé de varias montañas, me complica el tema de las redes sociales. Ya vamos a tener el viernes una influencer que ya se está haciendo la pregunta también qué tanto postea, qué tanto cuenta en los lugares que está, porque ya se ha comprobado también que mucha gente está yendo a lugares para tomarse la foto donde vio a la influencer. Realmente no le importa el lugar, quiere la foto donde estaba la influencer que sigue. ¿Qué responsabilidad tenemos también nosotros con abrir esos lugares? Tenemos harto que hacer. Los sitios arqueológicos, se me viene a la cabeza Toconce. Tuve millones de años atrás en Toconce, Toconao, siempre los confundo, uno de los dos, donde la comunidad indígena no querían decir, no dejaban pasar a los escaladores ni a nadie con Toconao. Muchas gracias, que donde están las, ¿cómo se llaman las tumbas tienen un nombre especial, ¿dónde están? Bueno, tenía un cementerio indígena en una zona de escalada que cualquier escalador se muere, con unas fisuras de miedo. Pero precisamente no las querían dar a conocer porque sabían que iban a llegar los escaladores y no iban a respetar a sus ancestros. Y muchos arqueólogos no son queridos por eso mismo, porque se llevan y son sus ancestros. Entonces tenemos harto tema que trabajar. Bueno, una pregunta que hicieron por el chat es un poco cómo ustedes cada uno con su distinta actividad ven cómo desarrollar cómo aportar e involucrar a la gente en este tipo de actividades, en crear esta conciencia. ¿Cómo lo ven ustedes cada uno desde su punto de vista, desde su realidad? Aparte de hacer un seminario, aparte de compartir más la experiencia, ¿cómo acercan a las comunidades, a la gente a conectarse en este tipo de actividades? Sí. No, yo un poco para responder a esa pregunta y un poco de lo que han hablado, creo que finalmente los que vivenciamos estas distintas culturas con la montaña somos la minoría. Entonces, ¿de qué manera le vamos a pedir al resto de las personas o al resto de la sociedad que tenga una cultura de montaña si no vive una experiencia de montaña? Y un poco ahí es lo que decías tú. Entonces yo creo que todos los que nosotros practicamos o nos vinculamos con la montaña, desde cada una de las prácticas que nosotros hacemos, tenemos la responsabilidad un poco de comunicar y de poder facilitar que otros puedan vivir experiencias en la montaña y de esa manera desarrollar estos sentidos del lugar para protegerla y para tener una cultura de cuidado, porque si no somos nosotros quienes somos a lo mejor embajadores de ciertas prácticas en la montaña, va a ser muy difícil que logremos una cultura de montaña más general. Eso podría responder. Es interesante ahí porque tocaste un tema que como que entra en choque con algo que te pasa en las montañas y que también estuvo presente en las presentaciones, que es la libertad, ¿no? Entonces uno va a este territorio, te sientes libre, pero de alguna manera te tienes que autorregular. Entonces quizás es esa la falta de cultura, ¿no? que estamos extrañando, la de la autorregulación de alguna manera. Sí, yo creo que eso conecta con la primera infancia. O sea, la primera infancia en un trabajo de educación al aire libre, basado mucho en el juego libre, es lo que permite la autorregulación. Eso va generando que uno tome conciencia de mis límites. Un ejemplo clásico es que en jardines infantiles 2 niños o niñas se pelean y el adulto interviene inmediatamente y separa a los niños. Oye, ¿por qué pasó? Y les pregunta. No, pues lo que tenemos que hacer es que ellos logren resolver sus problemas entre ellos. Y así van a poder resolver otros problemas luego y son conscientes de que son ellos, no cada uno el que pone los límites, el que decide no seguir y ponerse de acuerdo con el otro. Y lo mismo pasa en la montaña. Yo cuando estuve, recuerdo un ejemplo en el parque Patagonia, que andaba a Deo, entonces me llevó
un papá con su hija y no me acuerdo quién más estaba, y el viejo dijo, no, yo no me voy por el sendero, y andaba por el lado feliz de la vida, expresando su libertad así, digamos, sin ninguna conciencia, ¿no? Y la hija súper enojada, yo con un poco de vergüenza ajena, digamos. Y él amante de las montañas y me encanta subir, pero andaba ahí por otro lado. Eso necesitamos inculcarlo desde la primera infancia. O sea, y el cuidado, ¿sí? Todo eso parte por respetar el entorno del jardín, entender que el aula no es suficiente, entendida como una sala, sino que la experiencia de la ciudadanía vivida, compartida en los espacios exteriores, en los barrios, son los que nos dan seguridad, los que nos transmiten una identidad por el barrio, antes que ir a la montaña y llevar la tierra, como el ejemplo que, oye, llevemos a la placita del frente, ¿no? Preocupémonos primero de ese barrio, los niños gatean, caminan poco, o sea, a los 3 años no le vamos a exigir subir ningún cerro, pero sin duda que el pensar que tal vez a los 7 años el Manquehue y otros cerros isla, que ya son parte de la ciudad, deben ser recreacionales y deben ser puntos de atención, ¿no? de entrega de experiencias con la naturaleza en una forma masiva pero educativa, va a generar adultos conscientes que van a ser cuidadosos del medio ambiente y en el largo plazo podríamos tender a mejorar, ¿no? Y tener una simbiosis positiva, mutualismo, más que ser ahí un parásito y salir de esta situación parasitaria que era de alguna manera, es nuestro contexto. Si el mundo lo estamos haciendo añicos, acá los plazos son cortos para la sobrevivencia humana, ¿no? Ya no hablamos de crisis climática, hablamos de emergencia. Pero nadie actúa como que estuviéramos una ambulancia. El mundo es una ambulancia hoy. Pero no hay hospital que lo opere. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y para eso, como sistema, porque al final, claro, yo puedo cambiar solo, pero necesitamos cambiar las empresas, la minería, hablábamos, ¿no? Etcétera, etcétera, la producción de plástico, el consumo de petróleo, el consumo de carne, los viajes en avión, privados, etcétera. Entonces hay varias cosas que es necesario conversar. Y es necesario que desde la primera infancia haya una relación muy íntima y de amor con la naturaleza para cuidarla. Y eso no pasa si es que no hay experiencias cotidianas, ¿no? De oler, de tocar, saborear un poco la tierra, comerse una hojita, oh, qué mala era, y tener esas experiencias, abrazar los árboles y tratar de escalarlos. Son experiencias vitales, fundamentales para generar una sociedad de adultos conscientes. Y lo bueno es que creo que vamos un poquito hacia allá, pero falta que la política pública, las universidades y todo lo que mencioné antes, claro, lo empieza a apretar el acelerador, ese acelerador, no el hacia el infierno, ¿cierto? Que decía Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. ¿Se acuerdan de esa cita que decía que íbamos al infierno, no a la autodestrucción con el acelerador a fondo? O el punto de ebullición que hemos llegado. Bueno, tenemos que apretar a fondo el uso de la naturaleza. El estar en la naturaleza, conectar con la naturaleza en forma cotidiana, pero con esta mirada de respeto. Bien, voy a intentar de manera ambiciosa conectar un poquito las preguntas y los comentarios. En general, cuando están las problemáticas de la humanidad golpeándonos en la cara, la respuesta es la primera infancia. Estoy súper de acuerdo para lo que uno quiera. Pero lo interesante es que para que se materialice esa experiencia de la primera infancia, finalmente tenemos que intervenir sobre los adultos. ¿Ya? Al final el foco no es el niño, sino es los adultos que educan a ese niño, ¿vale? Y desde ahí creo que es súper importante la oferta educativa que tenemos para los adultos o el discurso que tenemos para los adultos, los relatos, que puede ser una manifestación de la libertad. De hecho, lo que está haciendo Travelution es una expresión de libertad. Miren, esta es nuestra propuesta de uso de la montaña. Si quieres, tómala, sigues teniendo la posibilidad de tener tu experiencia propia, pero acá tenemos otro relato, puedes libremente accederlo. Y tampoco dejaría, voy a insistir en la palabra renuncia, que creer que la renuncia es contraria a la libertad.
Ya la renuncia, y me voy a ir a un mundo ideal, puede ser la manifestación de cuando como sociedad, entendiendo mínimos comunes o un bien mayor, decidimos que algo se puede manifestar a través de elegimos libremente renunciar a algo por ese bien mayor. Y eso podría ser la manifestación de una política pública. ¿Ya? O sea, si el Estado funcionara idealmente, si los políticos representaran lo que nosotros queremos y manifestaran este deseo de, ok, tenemos una experiencia humana, pero también hay un bienestar medioambiental y además hay servicios ecosistémicos, podemos meter todo en el Excel y decir este es el punto de equilibrio, la política pública también podría decir, ok, miren, esta es la libertad que elegimos como sociedad, que parte con estas restricciones, y además está esta oferta de distintos actores que ofrecen otras libertades como el acceder a un sello indígena o no, a un sello B o no, etc. Entonces yo creo que por ahí podría ir, creo que el foco tiene que estar en los adultos, en la gente que está haciendo turismo o experiencias en montaña, en los educadores, en esos adultos, a través de políticas públicas y ofertas de organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, incluyendo la minería, incluyendo todos los relatos de montaña, que también respeten este mínimo que pusimos. ¿Ya? Dijimos, oye, el agua, ya, consumo humano. Arranquemos desde ahí, veamos cómo la cultura minera no entra en conflicto o entra en equilibrio con este mínimo de restricción que pusimos. ¿Hay preguntas del público o comentarios? Yo tengo una, para que se animen. Estamos como centrándonos en el impacto medioambiental y como que el protagonista de todo este tema de la cultura de repente es solamente nuestras consecuencias sobre un medio ambiente. Y nos estamos olvidando de las comunidades, ¿no? O al menos no ha aparecido dentro de las conversaciones. ¿Cómo involucrar a las comunidades, sobre todo las locales, dentro de esta visión que quizás no es de ellas nomás, y por eso no se ha manifestado, o quizás se ven desbordados con esta visita que de repente empieza a suceder por una moda o un cambio cultural que se empieza a dar? Por ahí hay algunos estudios que muestran que las actividades al aire libre tienen un boom con el crecimiento, o están muy ligadas al crecimiento de la clase media, a las redes sociales, etc. ¿Cómo involucramos, cómo trabajamos, cómo nos acercamos, ¿no? Si hay alguna recomendación de algunos de los que han trabajado ya con comunidades para poder abordar este tema en conjunto. No, o sea, yo creo que principalmente hay que, o sea, las comunidades van a velar porque se proteja sus tradiciones, su cosmovisión y todo lo que las prácticas que se vinculan a las actividades dentro de los entornos de montaña, ¿no es cierto? Y claro, se ven agobiados con la llegada de los turistas, con este boom del trekking y todo lo post pandemia se vivenció, pero también ahí creo que tiene que haber las gobernanzas locales van a ser claves, ¿no es cierto? Como para no prohibir y para permitir las actividades y de manera consensuada. Entonces, yo creo que son los propios actores comunitarios locales quienes tienen que gestionar una gobernanza para finalmente ir como, no sé si poniendo reglas, pero sí generar como lineamientos de cómo accedemos o de qué manera nos vinculamos con las actividades en la montaña. Y por eso yo creo que es fundamental que o sea, desde la actividad turística, que es una de las actividades más invasoras, si quisiéramos decir, en el entorno de montaña, si no se maneja de una manera, es generar prácticas turísticas o buenas prácticas turísticas en conjunto con la comunidad y a lo mejor va a ser necesario, no sé, vincularse con los prestadores de servicios, contratación de guías locales o desarrollar senderos, a lo mejor autoguiados que sean codiseñados con la misma comunidad, cosa de poder ir integrando de esa manera como a la comunidad local en pos de generar un turismo de bienestar para las personas y para la comunidad local. O sea, yo un poco por ahí creo que podría ir. La gobernanza va a ser clave. Generar sistemas de gobernanza empoderados y que sean desde las bases. Eso. Sí, una reflexión que también implica no idealizar a las comunidades en el sentido que las comunidades no son perfectas, las comunidades no son homogéneas, las comunidades tienen tensiones, las comunidades están muy
tensionadas también por las distintas... piensen ustedes que el mundo campesino, en general el mundo rural, ha sido desprestigiado, ha sido menoscabado, ha sido ninguneado, digamos, o sea, el progreso, todo lo que ha hecho es a costa de negar la sabiduría, negar los valores, negar los conocimientos, porque hay otras formas de conocimiento que son mejores, que son superiores, digamos, y por lo tanto son ignorantes, y el progreso se hace a costa de superar aquello que ha sido la tradición, que ha sido la ignorancia. Por otro lado, tampoco tenemos que pensar que todo aquello que las comunidades han hecho en la vida son sustentables o son tan... o sea, en el fondo son realidades culturales distintas, y el tema es hoy día, bueno, cómo las comunidades también adquieren protagonismo, adquieren respeto, en primer lugar, cómo la sociedad también respeta sus propios, de partida sus propios escenarios locales, porque la mayor parte de las decisiones se toman fuera de las políticas públicas, habitualmente no respetan los criterios locales, se hacen, digamos, a nivel nacional sin diferenciar los distintos contextos, etcétera. Y sin consulta a quienes son los actores locales. Una de las cosas que nosotros más nos hemos dado cuenta, por ejemplo, durante todos estos años que somos, no sé, con equipos científicos de distintas especialidades, y recorrer los cerros y bueno, que finalmente darnos cuenta que quienes conocen mayormente estos escenarios son las propias comunidades locales, cuyos conocimientos históricamente han sido menospreciados. Entonces, si viene alguien de afuera, ellos no necesariamente valoran o expresan sus conocimientos justamente porque han sido despreciados, digamos, ¿no? Durante tantas generaciones. Yo creo que hoy día hay una suerte de oportunidad, hay una oportunidad también en torno a esta revalorización de las comunidades locales, sin también caer en esta imagen que muchas veces aparece, no sé, en la misma televisión, que son comunidades que son pintorescas y que, claro, en ese formato de presentación también aparecen descalificadas, digamos. Claro, por ahí se mencionaba a estos programas, digamos, que... Y la verdad es que, claro, uno dice, sí, a los viejos del campo les gusta que los vayan a ver, pero en realidad los caricaturizan, los ridiculizan, y uno dice, pucha, ¿cómo compatibilizar el interés de la gente para mostrarse, el interés de la sociedad para conocer este mundo, pero cómo también la sociedad conoce el trasfondo real de estas comunidades, que no es aquello que se muestra en televisión, que es una vida mucho más compleja, etcétera, ¿no? Entonces, y son saberes también más complejos. Entonces, bueno, son distintas dimensiones, distintos actores que de alguna manera interactúan en estos escenarios, y no hay una respuesta única. Yo creo que hay que avanzar en esto, reconocer de repente procesos extremadamente sencillos de aprendizaje. No sé, por ahí tú mencionaste recién abrazar los árboles. Yo recuerdo, no sé, en Jawel, profesora Pamela, cuando hay un escenario complejo de una situación de niños muy inquietos, etcétera, digamos, ya, ok, ya, no sé, chico, chica, anda, abraza un árbol y después vuelve. Bueno, esa es una escuela, a propósito de las estadísticas que tú mencionabas también, una escuela que tiene el mejor CIMSE de la región o de la provincia, de allá del Valle de la Concagua. Es una escuelita rural, chiquitita, con pocos estudiantes, con mucha precariedad, etcétera, sin embargo con resultados que al resto le importan, y ellos no trabajan para tener un buen CIMSE, ¿te fijas? Pero también hay que pensar, oye, lo hacen también abrazando árboles, ¿no? Entonces, bueno, hay... Y por otro lado está todo el sistema educativo que dice, tienes que saber matemáticas, tienes que saber esto, tienes que aprender la historia de verdad, la historia grande, y qué pasa con la historia local. Entonces, bueno, son temas que creo no tenemos respuesta, pero que sí hay que poner en perspectiva, y creo que la labor de quienes estamos acá es poner énfasis de repente en aquello que es lo local, en aquello que es lo valioso, en aquello que a lo mejor no ha sido
valorado por la sociedad, pero que sí puede ser puesto en valor por pequeñas experiencias de organizaciones locales, de ONG, de escuelas, de fundaciones, etcétera. Creo que hay un camino que viene más de abajo que de arriba, digamos, ¿no? Yo confío por lo menos más en los procesos desde las comunidades mismas, desde las organizaciones, la sociedad civil, más que desde el mundo público que creo que tiene que aprender también de nosotros. Yo agregaría, solo me tocó hacer un taller en el sur, en Los Ríos, justo era el día del campesino y había una educadora, en verdad no era educadora, era asistente de la educación, pero también participó. Hicimos conexiones con la naturaleza, que son juegos muy sencillos, básicos, usar ramitas, salir, andar a pata pelada un rato, qué sé yo, como conectarse así. Sencillo pero profundo, ¿eh? No es de todas maneras muy te llena el alma. Y ella dijo, está con los ojos llorosos, dijo: siento que todo lo que fue mi infancia campesina tenía sentido, como que no era despreciable, no fue, sino que realmente fue correcto, como todo lo que pasó, todo lo que viví. Y para mí me emociona porque siento que fue a pesar de que no era nada psicológico, era algo súper pedagógico, orientado a transformar la educación hacia la naturaleza, hacia ese contacto, entendiendo de qué se trata, pero fue sanador para ella, así de sencillo, una jornada de trabajo y ver que el trabajo en la naturaleza es el futuro. Porque si no, no hay futuro. De hecho, es tan futuro y tan presente que la UNESCO ya tiene hoy en día 4 pilares de trabajo de pedagogía verde, que se llama. Que esto yo lo he hablado con gente muy cercana al ministerio, en muy altos rangos, que no lo conocen, ¿ya? Y tiene 4 pilares, que es la pedagogía verde, la infraestructura verde, los barrios, y creo que le dije todo, la infraestructura, los barrios, la pedagogía, y uno se me quedó, no sé cuál es, búsquenlo. Googlear. Lo buscan, lo encuentran al tiro. Pero en el fondo estamos ahí y yo creo que acá hay un mensaje para mí que casi siempre lo olvido en las charlas o seminarios, pero hay un tema que es central, que es que tenemos que entender que cada uno es transformador del mundo. Cada uno tiene que encontrar su rol para poder aportar a este mundo diferente. Tenemos que ser, ¿no? Como esa frase que le citan a Gandhi, tenemos que ser nosotros el mundo que queremos ver. Tenemos que trabajar para eso. Y cuando pensamos en este cataclismo planetario del antropoceno, de la fuerza humana de transformar un planeta entero, implica también entender que tenemos una fuerza positiva, ¿no? De poder construir algo mejor y diferente, de reorientar nuestros sistemas de vida. Y eso depende de cada uno y de todas nuestras acciones, por muy pequeñas que sean. No nos volvamos paranoicos ni nada, pero trabajando con conciencia y entendiendo que cada paso, cada gesto que hacemos tiene una influencia en el mundo. O sea, yo creo que eso es vital entenderlo. Y no da lo mismo subir la montaña y dejar la basura, ver basura y dejarla arriba, que traerla. No da lo mismo salirse del sendero, cada paso cuenta. Y ahí se vuelve también bonito, porque nos damos cuenta que realmente en nuestros metros cuadrados podemos transformar mucho más de lo que creemos si es que creemos en nosotros mismos. Y esa es otra cosa que también siempre digo, y es la frase de Obama. Obama parte su libro sobre la esperanza, ¿cierto? De Hope, no me acuerdo exactamente el nombre, y dice, lo más importante para una persona es tener confianza en sí mismo, porque ahí parte todo. Entonces yo invitaría a tener confianza en que podemos sacar esto adelante y que podemos, cada uno con sus decisiones, con su trabajo, con su esfuerzo y su conciencia, aportar para transformar las vidas de los niños a partir de nuestra adultez, ¿no? De nuestras conversaciones de adultos, de cómo podemos generar nuevas formas para las futuras generaciones.
de aquello, de alguna manera, porque este ha sido un trabajo colaborativo, cada uno buscando su propio, no sé, objetivo. De repente te vas juntando en ese sendero, ¿no? Te vas uniendo a otras visiones y eso se puede ir complementando. Y hablando de eso, no sé, quedó pendiente como la participación del público aquí. Ahí hay sí, allá hay una pregunta. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Javier. Yo llegué más o menos al último, pero muchas gracias por sus presentaciones, por lo que alcancé a escuchar. Y respecto a lo que están hablando sobre las comunidades y la relación con los territorios que habitamos, me quedo un poco con la reflexión de que no es que no exista cultura, sino que a veces no es la cultura que nosotros desearíamos. Entonces, mi pregunta va enfocado a ¿cuál creen ustedes que es el principal desafío en los territorios donde conviven distintas culturas? ¿Cómo podemos crear o avanzar en una cultura identitaria o crear una identidad nueva en conjunto? ¿Cuál creen ustedes que, desde su área, su expertise, que es el principal desafío en juntar distintas culturas sobre un mismo territorio? Yo creo que esto, encontrándose, pues, y conversando y poniendo distintos puntos sobre la conversación, y generando cordadas interculturales para subir el cerro. No sé. Sí, yo estaba pensando en el tema del respeto, la importancia de respetar esas distintas visiones que tenemos. Estamos muy concentrados en ver las diferencias, pero hay más cosas que nos unen. Sí que repito harto esto, pero un poco también pensando en lo que tú mencionaste, que a veces tendemos a idealizar las comunidades o también a ningunearlas. Eso es real. Sí. Y pasan cosas tan simples. Te voy a dar 2 ejemplos. Vivo en la Patagonia. Y cuando voy a la Patagonia y los llevo a un asado de cordero, tengo el 90% de los que van al asado cordero menospreciando a la persona que está haciendo el asado, porque ya están en contra del tema de comida de carne. Lo respeto, pero podemos tratar también de entender a la otra persona que está comiendo el cordero, que lo crió y que es su fuente de vida y de trabajo, etc. Miramos para un puro lado. Entonces ahí ya estamos ninguneando. Y me voy a trasladar a Bolivia, recordando aquí a mi colega que estuvo el otro día entrevistando a las cholitas, que también en Bolivia, a mí la última vez que estuve allá me impactó ver cómo la gente local en un pueblo, el día sábado y domingo van a lavar al río. A lavar al río. Y llevan toda su ropa, todas sus cosas, con todo su detergente, que no tiene nada de biodegradable. Y tenemos estos turistas con ojos ajenos que llegan allá, expertos en todo, menospreciando a esa gente, pero ¿cómo? Y mira lo que están haciendo, y están ensuciando el río, y que aquí, que allá. Pero también se han puesto a pensar la historia, la tradición que hay detrás, porque lo hacen. Es como también lo vi en Nepal, que botaban la basura, pero pasa el camión de la basura como pasa en nuestras casas. Es re fácil criticar también desde afuera. Entonces yo también partiría con el tema de empezar a juntarnos, empezar a conversar, a empezar a entender que es lo mismo que pasa en una pareja. No se trata de soportar a la otra persona y de ceder quien da, bueno, se trata de comprender, de entender lo que está detrás. Y una vez que comprendemos y entendemos, podemos empezar a construir un lenguaje común. Y ahí es donde entra la academia, entran las distintas áreas. Empecemos a juntarnos, a conversar y a comprender, estudiemos. Y también estoy de acuerdo con el tema de la adultez y del adulto, porque yo veo en los colegios, que también trabajo en educación, que el principal tope que tenemos para sacar a los niños allá afuera son los papás. Y los directores de colegio que están aterrados que venga un papá a demandarlo, una mamá a retarle porque el niño llegó con un moretón, un rasmillón en la rodilla. Así que también tenemos que educar a los adultos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Que el hombre de Cromañón, que le llamo yo, que también que tenemos que trabajar con el hombre de Cromañón, les guste o no les guste a las nuevas generaciones. Porque no van a lograr nada si tampoco no incorporan este hombre de Cromañón. Y porque también ese hombre de Cromañón también tiene harto que enseñar. Harto. Volviendo al tema del respeto, las comunidades ancestrales respetan mucho a los más viejos.
Y en estas culturas hoy en día no se le respeta. Podemos pensar distinto, pero tienen mucho que decirnos. Entonces por ahí va, yo creo que generar estos espacios de conversación y de respeto, Yo agregaría algo muy corto, solo que igual hay límites. Uno tiene que establecer límites. Y a veces hay posturas que simplemente van fuera de la comunidad, ¿no? Y ahí uno tiene que identificar esos límites. Se habla mucho de las líneas rojas. Yo las líneas rojas las conocí en la cumbre del cambio climático en París. ¿Se acuerdan que hubo un asesinato en París justo la semana de la cumbre? Se van a acordar seguro una escena llena de zapatos, ¿no?, que dejaron en París. Y se prohibió la marcha de los pueblos, ¿no?, porque van los representantes de los gobiernos y también las organizaciones civiles, fundaciones, etcétera, y los pueblos. Y bueno, y la marcha tuvo como nombre las líneas rojas. Y aunque la ciudad de París prohibió salir a marchar, fuimos como 250.000 personas marchando por las calles y siendo conscientes de que nosotros somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. Si nosotros no defendemos la naturaleza, nadie lo va a hacer por nosotros. Y por eso que remarcaba recién este tema de la importancia de las acciones que cada uno hace. Porque si hay una línea roja, por ejemplo, ¿no?, en la construcción de alguna minera que va a destruir y ha destruido glaciares, que van a perjudicar millones de personas la vía Santiago, por ejemplo, eso tiene que ser súper bien conversado por la academia, tiene que ser bien investigado. Pero una vez que hay un consenso, bueno, hay gente que va a estar hablando y trabajando y haciendo comerciales y gastando todo el dinero posible porque van a ganar más dinero con eso, y ahí hay líneas que no se pueden sobrepasar y donde la ciudadanía tiene que estar movilizada y actuar, porque si no estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida, y los accionistas en Londres no les va a importar mucho, la verdad, lo que pase con millones de personas acá. Eso creo que es importante saberlo. Y pequeño punto, también tenemos que ser muy conscientes de las votaciones que hacemos en el sistema político. Tenemos un sistema político en crisis, que no representa necesariamente, o dice representar y después hace otra cosa, y tenemos que ver, por ejemplo, que hay una serie de políticos, por ejemplo Trump, ¿no?, que decía que el cambio climático no existía. Y en Chile hay también sectores que hablan lo mismo, y me parece sumamente irresponsable votar por personas que dicen que esto no existe, o sea, negacionismo, porque es la madre del cordero. O sea, ¿cómo vamos a tener personas que van a votar en contra de cualquier medida ecológica porque esto no existe? Entonces es un tema que tenemos que trabajar, y por eso invito a leer muy bien las cosas, a pensar, a discutirlas, no creerse las fake news a la primera, revisar la información, las fuentes de información, las tendencias que uno escucha, porque realmente la política es la que al final zanja estos asuntos. Y dependemos de tener una buena política, y si votamos por cualquier cosa no vamos a tener un sistema político que esté a la altura de entregar las soluciones que necesitamos en este mundo. Sí. Oye, ese comentario, ese tema de ¿somos nosotros defendiendo la naturaleza o somos nosotros defendiendo la humanidad? ¿Qué es lo que estamos salvando? ¿Daba otro seminario, Cris? Te dejo la invitación. Toda una vuelta muy interesante. Pero respecto a la pregunta, obviamente creo que tener una respuesta es imposible, pero sí creo que el aporte y que puede ser un diagnóstico común es la escala. ¿A qué escala tenemos que enfrentar ese desafío? Yo creo que es a una escala comunitaria local, donde se logren establecer relaciones afectivas efectivas, ¿ya? Donde esté este espacio,
donde los integrantes puedan mirarse, sentirse, olerse, tengan un baño de comunidad, por así decirlo. Y desde ahí empecé este relato de respeto y encuentro, ¿no es cierto? Obviamente esto es muy difícil porque por ahí creo que hay un número que dice que podemos tener relaciones afectivas efectivas hasta con 150 personas. Entonces, yo vivo en el Manzano, que vive en 1000, ya fue, el pueblo quedó grande, ¿cachai? No podemos hacer un encuentro comunitario efectivo ahí, o quizás va a ser un proceso ideal muy largo, ¿cachai? Pero bueno, yo creo que esa es la escala, y que cada comunidad elija su propio relato, de ir a lavar al río, etcétera, que cada una elija ponga su Excel, su balanza. Y cuando no se dé esa escala, porque obviamente, si en esa mesa está sentado el representante de la minera, no hay una correlación de fuerza, aunque hay una relación afectiva, y en ese caso creo que la escala salta a una correlación de fuerza. O sea, que haya una representatividad de los relatos, y que no sea el empresario que finalmente, o el hombre moderno que ningunea esa práctica, que la discrimina y dice, mira, esto no produce, todo bien, el queso de cabra, ya, todo bien, ¿cachai? Entonces, para que esos relatos estén equiparados, ojalá haya una correlación de fuerzas al menos, ¿ya? Y ahí volvemos al mundo ideal de la política y de la representatividad, de la democracia directa o participativa y bueno, toda esta vuelta que estamos viviendo hoy día. Así que eso, la escala y la proporcionalidad serían mi sugerencia. Bueno, con esto damos por finalizado este primer día del Seminario de Cultura de Montaña. Agradecemos a la audiencia que asistió al teatro y a quienes conectaron a través del streaming con lo que está pasando acá. Mañana volvemos a partir de las 15 horas con Cine de Montaña para luego conocer la propuesta del Lipis Andes Academy, seguido del bloque Vamos a la Montaña, proyectos e iniciativas comunitarias de vinculación con el territorio de montaña y luego cerrar con deporte y recreación como herramientas para la conservación. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí.